como usted sabe, yo le puse como un título ahí en el anuncito, ¿verdad?, que pusimos ahí, 4 casos en la Biblia de personas que ministraban y servían y fluían, pero tenían puertas abiertas. Y tarde o temprano les llegó su día, les llegó su hora. Porque puertas abiertas no perdonan ministerios, ni llamados, ni personas, no perdonan nada. No importa cuánta unción uno tenga, no importa cuán llamado uno tenga, una puerta abierta no te perdona. ¿Verdad? Como el pastor ya ha predicado, pero cantidad de veces, ¿verdad? Cantidad de veces, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De esto mismo. Nada más que vamos a ver 4 casos de 4 personajes en la Biblia, llamados por Dios, capacitados, y se movían y hacían grandes cosas, pero la factura les llegó su hora y su día. Amén. Este mensaje, hermano, no es para asustar a nadie. De hecho, que voy a hablar con humildad, sereno, ¿verdad? No gritando ni alzando la voz, porque esto no es para asustar a la gente ni que la gente se moleste conmigo, más bien es para ser restaurados. Amén. 4 casos en la Biblia. El primer caso está en Jueces 16, del 4 al 22. Quiero que alguien me lo lea. Jueces. Tiene que ver con Sansón. Tenía una puerta abierta. No era una grieta, era una puerta abierta. Bueno, antes de continuar, mientras buscan Jueces 16, del 4 al 22, para definir qué es una puerta abierta, porque hoy se llama cerrando portillos, cerrando puertas. Dice la Escritura que el que aportilla el vallado, el que abre una puerta al cerco, lo muerde la serpiente. El que ministra con puertas abiertas, tarde o temprano, la serpiente lo muerde, ¿verdad? Hablo para los que están allá también, en casa. ¿Qué es una puerta abierta? Son áreas en nuestra vida no resueltas. Tal vez inconscientemente no sabemos, ¿verdad? O sí sabemos, pero seguimos fluyendo, ¿verdad? Entonces, una puerta abierta son situaciones no resueltas. Y como el Espíritu Santo me sigue usando, pues entonces así estoy bien, pero no. El tiempo no perdona, el diablo mucho menos. El diablo espera a la persona. Cuando el diablo sabe que hay un derecho legal, porque una puerta abierta es un derecho legal que el diablo tiene. Y ese derecho legal le permite el entrar a la vida y salir. Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir cuantas veces él quiera, ¿verdad? Porque la puerta abierta es un derecho legal. Ok, Sansón, el primer caso. ¿Quién lo puede leer por ahí? 16, 4 al 22. ¿No lo había buscado? Ah, ok. Léamelo. Ese es el primer caso en la Biblia de alguien que ministraba y Dios usaba. Ok. No, de 4 al 22. Ah, de 4 al 22. Ok. Ajá. Dice así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorok, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataran con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos.
y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Y sigue diciendo: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho, mientras descúbreme, me has dicho mentiras y descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Deme chance, voy a pasar la hoja. Como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si dijeres 7, y tú, toma ayuda. Dice el versículo 13: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has estado descubriendo, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Está bien, ahí está bien. Gracias. Ahora nos damos cuenta la grieta que tenía. Pero así servía. Así venía el Espíritu con poder sobre él.
Y así Jehová lo usaba. Y él dijo, bueno, Dios me usa, el Espíritu está y viene sobre mí, todo está bien. Como habrá, sí, y habrán algunos creyentes, dice, es que yo cuando oro por alguien cae y es liberado. Sí, eso no indica nada. Es que yo profetizo y lo que yo digo se cumple. Y entonces uno consiente o tolera cualquier grieta y sigue funcionando y sigue fluyendo, pero el día viene, como le vino a Sansón. El día viene, tarde o temprano, el día llega, ¿verdad? Digo cuando hay grietas. En el caso de Sansón, es que Sansón era consagrado a Jehová. Él no tenía por qué jugar con muchachas o con mujeres, menos, ¿verdad?, que no eran del pueblo de Dios. El yugo desigual en el noviazgo, eso es algo que no agrada al Señor, ¿verdad? El yugo desigual, por más bonita, por más bonito que sea, por más lo que sea, no se puede tocar. No se puede tocar. Amén. Y en el caso de los grandes también hay cosas que no se puede vacilar, no se puede. Son leyes que no se pueden quebrantar. Entonces, en el caso de Sansón, era que él jugaba y coqueteaba con el mundo. Hoy día pueda que haya algún creyente que sirva a Dios y tenga una grieta, una puerta abierta. Hoy en la mañana para cerrar. Porque así como le vino a Sansón el día y la hora le llegó, pueda que así a alguno de nosotros nos llegue el día donde simplemente, ¿verdad?, nos toque pagar las consecuencias. Bueno, este fue Sansón. Hay mucho que uno pudiera decir de Sansón, muchísimas cosas. Aquí se nos podría ir, ya el pastor nos ha predicado bastante de Sansón, ¿verdad? Pero si usted nota, es una puerta abierta que tenía. Y él la sabía. No es que era el subconsciente o que él no. Él sabía que era nazareno y consagrado a Dios, pactado para Dios. Más que cortarse el cabello, más pecado era andar jugando con mujeres y revolcándose, ¿verdad? Ok, ese es el número 1. Número 2 está en Marcos 10. Este sí es poquito para leer, del 17 al 22. Quiero que alguien me lo lea. Este es el joven rico, otra persona que tenía una puerta abierta, pero era intachable desde el nacimiento. Ajá. ¿Usted me lo lee? Pues sí, son 4 versículos, del 17 al 22, son 5 versículos. Ajá. Marcos, otra persona, el segundo personaje en la Biblia que tenía una puerta abierta. Pero usted dice, ¿dónde la vamos a identificar esa puerta? Ahorita la vamos a ver. Ok, ya, listo. Marcos 10 y el 17 al 22, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante. Más despacito, más despacio para saborearla, ¿sí? Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Más. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ok,
Gracias, hasta ahí. Este hombre, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, había un hombre como este, tan intachable. Dice que le dijo: maestro, los 10 mandamientos, todos, desde niño, los he guardado. Y dice que Jesús le amó por eso. O sea, no ha habido otro hombre en la Biblia tan intachable y tan perfecto como es. Como algún hermano acá en la congregación, o yo, o alguno pueda creerse que es intachable, pero siempre hay grietas. Cuanto más perfecto uno cree que no tiene, siempre hay margen a mejorar. Siempre hay margen. Siempre hay margen. Siempre. Él era perfecto en todo, pero había una puertita abierta. Y él no se daba cuenta, pero fue descubierta. Y lo peor es que se fue con la puerta abierta. No la cerró. Y posiblemente así no podía entrar al cielo. Y conocía todo, era perfecto en la palabra, en la conducta, la forma de hablar, la forma de, tal vez era perfecto en ayuda social, ofrendaba en misiones, cantaba, buen testimonio, bien con corbatita venía a la iglesia, zapatitos limpios, era intachable, fluía, profetizaba, sanidad, todo perfecto. Y uno dice: ¿dónde está el problema? Había una puerta en él abierta. Era que amaba más el dinero que a Jesús. Repito, amaba más el dinero que a Jesús. Como habrán algunos que aman más el trabajo que a Jesús. Algunos amarán más XX, póngale usted, ¿verdad?, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde se nos desploma el castillo que teníamos. Nuestra vida a veces es como un castillo sobre la arena, que viene la palabra y ¡plum!, nos desplomó, ¿verdad? En el caso de este muchacho, Jesús le dice: ok, muy perfecto, lo amó, ahí dice que lo amó. Y le dijo: solo una cosita te falta, cerrar una puerta, una grieta que tienes. ¿Cómo, Señor? Hay un defecto en mí. Sí, es uno, pero es muy pequeñito, te lo resolvemos ahorita, para que seas perfecto. Lo resolvemos ya. ¿Y cuál es, Señor, que yo lo hago? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús solamente lo estaba probando, no quería dejarlo en la calle. Jesús a veces nos prueba y nos pide algo muy pequeñito. Y él dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Dentro de ese contexto es que Jesús dice que difícilmente un rico entre al reino de los cielos. Pero hay gente que saca de contexto y dice que ningún rico va a heredar el reino de los cielos, que por eso hay que ser pobre y morir como mendigo. La religión tradicional tiene esa creencia, que cuanto más pobre la persona, más pecados le son perdonados. Porque como un rico no va a entrar, y no es así. Hay ricos con corazón sensible y suaves y son generosos y siembran en la obra de Dios. Pero eso es otro temita, quería nada más aclarar ese poquito. Entonces, los que están ahí en casa notó la grieta que había en este joven, que después de que Jesús le habló ya no era una grietita, era una puerta enorme. Pregunto, ¿le valía todo lo que sabía, todo lo que había guardado y todo lo que había hecho? De nada sirvió, porque no va a entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, difícilmente. No, Señor, me voy. Bueno, vete, pero ya tú sabes. Y se fue triste, ¿verdad? Como hay algunos que el pastor predica y la palabra los pone tristes, y en vez de arreglar se van. Mejor me voy. Y se van tristes, ¿verdad? Y no, cuando la palabra detecta algo, uno no irse triste, decirle: Señor, hoy arreglo este asuntito, ¿verdad? Amén. Bueno, ese es el joven rico. Para los que están en casa, espero que usted saque la Biblia y lea esto, ¿verdad? Y otro personaje, el número 3, ya vamos a la mitad. Otro personaje está en 1 Samuel 15, del 1 al 23. Vanesita me lo va a leer, por favor. Son 23 versículos o 24, contando el 1. 1 más 23 son 24, estoy mal.
Bueno, por ahí anda. Tiene que ver con Saúl, otro que tenía pero era muy pequeñita, era el rey, a él se le puede tolerar eso. Era el ungido de Jehová, se le podía perdonar. Una puertilla, no hombre, una puerta no es nada, dirá algún hermano. Hay hermanos que dicen, ok, pero dígame a ver si en la iglesia de Cristo hay alguien que no falle. No, hermano, sí, tiene razón, todos fallamos, la Biblia dice que todos pecamos. Entonces, ya, yo no estoy tan mal. Algunos piensan así, y así viven, y así no van a entrar al cielo, ¿verdad? Ok, primera de Samuel 15, del 1 al 23, ¿vale? Ahí con el microfonito, para que los hermanos que están en casa escuchen su voz. Y si quieren mandarle un saludo, pues también, que mañana estén aquí a las 8:30. Amén. Y ahora sí. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los de Israel, hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilla hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los amalecitas, de animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no ha sido
hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Amén. ¿Notas la puerta, la grieta que había en él? Un hombre ungido, llamado por Dios, puesto como jefe, pero había un asunto interno no resuelto. Pero tarde o temprano, lo que uno tenga no resuelto en su vida se manifiesta. Tarde o temprano lo traiciona. Lo que uno lleva adentro termina traicionándote. Amén. Y tarde o temprano se manifiesta. ¿Cuál era la puerta abierta en Samuel? La desobediencia. Perdón, de Saúl. Samuel no, dije Samuel. Saúl. La puerta abierta de Saúl era la desobediencia. Ojo, los niños ahí que nos están viendo en casa, o jóvenes, o los hermanos grandes, que a veces los grandes somos más desobedientes a la palabra, ¿verdad? Sí. En términos ticos. hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana. Nada más que la gente no lo mira de esa manera, ni piensa así, sino que sí, exactamente. Él dijo: no, todavía le está contradiciendo a Samuel. Él le contradice: no, al contrario, más bien fui y lo traje vivo. Y claro, lo feo sí lo matamos, pero lo apetitoso, lo más bonito, el ganadito rico, bonito, lo trajimos. Y trajimos a ofrecerle a Jehová, claro, del anatema, pero ahí lo limpiamos y se lo consagramos a Dios. ¿Ah? Sí, claro. Porque siempre la gente tiende a justificarse y echarle la culpa a otro. Entonces, en el caso de él, vemos la puerta abierta, hermano. Una puerta abierta es cualquier área de nuestra vida. Puede ser en los ojos, puede ser nuestros oídos, puede ser la lengua, ¿verdad? Puede ser nuestra boca, una puerta abierta, una grieta. Que usted es perfecto hasta que abrió su boca. Usted es santo y ungido Jehová hasta que abrió la boca y empezó con el chisme, hasta ahí se le acabó todo. Ya ahí, ¿verdad? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, ¿verdad? El chisme, la contienda, la ira, los celos, pleitos, todo eso que dice, ¿verdad? En la Biblia, las obras de la carne, todo eso, si hay una sola, eso es una puerta abierta y que uno debe cerrar. Claro, una puerta a la vez, una al día, ¿verdad? Ok, note, la hechicería y la brujería están en este lado, pero el Señor lo pone al mismo nivel, la desobediencia. Dice: porque como pecado de adivinación, hechicería, dice en otra parte, otra versión, es la desobediencia, la rebelión. Hermano, igual la brujería, como es satánica, la desobediencia tiene un principio satánico.
Amén. ¿Verdad? Porque la rebelión viene de Satanás, viene del trono de Satanás. Rebelión es desobediencia. Y por eso dice el Señor, porque como pecado de adivinación e idolatría es la desobediencia a Jehová. Están al mismo nivel, ¿verdad? Igual de graves son. Entonces ya hemos visto 3 casos. Vamos con el último. Vimos el caso de Sansón. Ojalá que esté en la casa pueda meditar y hacer apuntes. Ahorita nosotros acá vamos a recopilar y vamos a opinar algunas palabritas, los hermanos que están acá con nosotros. Cada uno va a aportar alguna cosa que le llamó más la atención, ¿verdad? Ya sea de Sansón, del joven rico, de Saúl. Y el último está en Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. La historia es más larga, pero solo vamos a enfatizar esa parte. Tiene que ver con otro. Este hombre, vamos a ver si antes de que usted lo lea acierta. Servía a un gran varón de Dios y era profeta el varón, pero tenía un siervo, un ayudante, y tenía una puerta abierta. Giezi, exactamente. Y yo sé que ya usted detectó, pero a la luz de la palabra vamos a ver algunas pinceladas que el Espíritu Santo te va a traer a la memoria, ¿verdad? Porque dentro de las congregaciones hay muchos hermanitos, lastimosamente, hermanitas, como Giezi. Lastimosamente, ¿verdad? Y eso es así, como Giezi. Gente que sirven al lado del líder y tienen una puerta abierta. ¿Quién era el líder? Eliseo. Y era un gran profeta de Dios. Ya casi lo leemos. Ya casi lo leemos. Sí. Vamos a Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, pero ya casi. Déjeme comentar algo antes. Hermanos, si usted nota que Elías y Eliseo, aunque eran profetas, no eran profetas al estilo de Isaías, no eran profetas al estilo de Jeremías, ni de Ezequiel, ni de Daniel. Estos 4 profetas mayores, sus profecías consistían en visiones y en otras cosas. Pero Eliseo y Elías, su ministerio profético, implicaba operación de milagros espontáneos. El ministerio profético de ellos era profecía, sí, pero había milagros creativos a través de Eliseo y Elías. Cosa que no en Jeremías, ni en Isaías, ni Daniel, ni Ezequiel, son otras cosas, en visiones, palabras diferentes, pero en ellos operaba. Y Eliseo tenía un discípulo. Como ahora el pastor nos está discipulando a nosotros, ¿verdad? Que estamos con los discípulos. Eliseo tenía un discípulo y había sido formado y entrenado y capacitado. ¿Se acuerdan cuando Samaria sitió a Eliseo y a su criado? ¿Verdad? Como el Señor le abrió los ojos. Hermano, Giezi vio milagros tras milagros con Eliseo. Pero tenía una puerta abierta. ¿Verdad? Como alguno de los discípulos de nuestro hermano pastor pueda que tengamos una grieta muy insignificante, pero tarde o temprano se detona la bomba. Y acabó el ministerio. Acabó todo. Entonces, hermano, la palabra de Dios, hermano, por eso le hablo, hermano, yo no soy una persona arrogante, digamos, en el sentido de hacer leña al árbol caído. Otro predicador, ¿sabe cómo estaría aquí predicando, hermano? A galillo pelado. Y casi que profetizando. No. Yo simplemente dejo que la palabra sea la que hace. Amén. Y no mis gritos. No mi forma de ser. La palabra. ¿Verdad? Ok, leemos. El hermano pastor nos va a leer Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Vamos a ver dónde está la grieta y la falla de Giezi. La historia, bueno, antes de que el pastor lea, la historia consiste en Naamán, ¿verdad? Porque eso es más atrás todavía. Naamán y su lepra. Y es enviado, ¿verdad? Es enviado. Y la historia es larguita, pero hoy la vamos a leer. Amén. Dice así: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo... Si usted quiere, puede leer un poquito más para atrás, unos del 15 tal vez. Ok. Sí, un poquito, donde usted quiera, leer un poquito para atrás. Perfecto, entonces dice... O más atrás si quiere. Ok.
Bueno, pues sí tenemos chance, si quieren leemos. Si quieren leerlo todo, léanlo todo, desde la historia completa, para que los hermanos sepan de qué es, porque hay gente recién convertida y uno se ubica adelante y no sabe qué fue. Ok, dice entonces 5.1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Wow, bendito Dios. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, él había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Wow, qué expectativa tenía, ¿verdad? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandó alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Entonces responde, en esto, perdón, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Santo Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? Pregunto, ¿detectó usted la grieta, la puerta? Giezi era perfecto discípulo de Eliseo hasta que se le presentó la oportunidad. Hay mucha gente, muchos discípulos que pueden ser fieles al pastor, a sus siervos, pueden ser fieles, pero llega un momento donde se presenta una oportunidad y mire, uy, me voy por su iglesia y allá van a parar. ¿Cuánta gente ha pasado por acá? Y líderes, por A o por B, no están. Porque siempre que se presenta una oportunidad, ahora no estoy diciendo de alguien que se traslade por motivo de trabajo o se cambió de lugar, no, me refiero a otros factores. Giezi, ni siquiera Giezi sabía el daño que tenía interno. Él vio milagros con Eliseo. Él a quien le cargaba las maletas, Eliseo, una cruzada. El Giezi era la mano derecha, era el discípulo más íntimo, era la persona de confianza. Ahora, de un profeta de Dios. Y pregunto, ¿por qué el profeta no se dio cuenta y lo echó? No, es que hay cosas que Dios permite, ¿verdad? Igual el caso de Judas con Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Giezi era el que manejaba todo. Era como el escudero de Eliseo. Simplemente fue que la oportunidad no se había presentado. Como podremos saber algunos hermanos o hermanas que nos ven en casa, que somos fieles en todo, pero muchas veces es porque la oportunidad no se ha presentado. Pero tarde o temprano se presenta la oportunidad y se manifiesta lo que somos por dentro. Amén.
¿Cuáles fueron las grietas de Eliseo? La primera que se manifestó no fue la mentira, fue la avaricia. Qué amo mío más tontito, pero yo no soy nada tonto. Yo sí es cierto que soy pellizcado, soy vivo. ¿Qué pastor más tonto? Dirá alguno, ¿verdad? No que diga, nadie ha dicho, ni piensa, pero estoy poniendo en comparación con Eliseo lo que Giesi pensó. No, hombre, yo no desperdicio ni las cáscaras. Yo voy a ir. La avaricia se le despertó. Tal vez ni él sabía que estaba. Claro, él estaba en los ayunos, y estaba en la congregación, y estaba en las cruzadas de Eliseo, y estaba aquí, hacía allá, y veía milagros, y porque muchos de los milagros de Eliseo mandaba al criado a hacerlos. Mandó la respuesta al recado con el criado, con Naamán. Y muchas cosas, la palabra soltaba a Eliseo, pero Giesi era el que hacía las cositas. Pero cuando dice que traía, ¿cuántas mudadas? Traía oro. Mudadas, vestidos nuevos, traía como 10, traía unas mulas y unos caballos repletos, porque en el Antiguo Testamento, repito como la otra vez, se sabía que cuando uno consultaba al profeta Jehová, le llevaba un presente. Pero la intención de Naamán no era llevarle un presente, no, era como comprar el favor. Era tanto el orgullo de Naamán que dice, no, yo tengo que llevar algo de la categoría de mi altura. Era un general del ejército. ¿Cómo yo voy a llegar con $100 a donde Eliseo? No, él tiene que ver de la calidad de gente que yo soy, de la altura. Es más, tanto orgullo tenía Naamán que dice, él vendrá delante de mí. Y claro, por el espíritu, Eliseo sabía de eso y le dice, voy a darle a Naamán por donde más le duele. Él va a sentir el menosprecio, el orgullo. Yo lo voy a menospreciar, o sea, ni siquiera voy a verlo, ni siquiera voy a salir. Vaya, dígale que se lave y ya está. Le dio por donde más le dolía a Naamán. Y Naamán con aquello. Y dice, pero Abana y Farfán son ríos mejores que estos. Y bueno, la cosa que fue sano. Pero Giesi se le cayó la quijada al piso. Donde vio Giesi ni siquiera veía a Naamán ni a nada, ni a la lepra. Él se quedaba viendo las mudadas. Se le quedaron los ojos clavados a Giesi. Ni disimulaba. Él veía los vestidos, veía el oro, veía todo. Y él dijo, iré. Entonces la avaricia era una puertita, que ahí se le hizo un puertón. 2, mintió a Naamán, ¿verdad? Le mintió. Y cuando la gente es buena para mentir, inventa unas historias que hasta ellos se las creen. Es que vinieron 2 hombres, y ¿ha escuchado usted gente que miente, inventa una cosa, y nada de eso sucedió? Pero por salir del aprieto, ¿verdad? La mentira. ¿Y a quién más? Bueno, una vez que se le detectó la avaricia, mintió, agarró aquello y lo ocultó. Porque siempre los defectos y las cosas se ocultan, ¿verdad? Así como el anatema que fue introducido en el pueblo del Señor, así Giesi fue en secreto. Y dijo, aquí con esto vivo por lo menos 10 años. Y con Eliseo, ahí vamos a coyol quebrado, coyol comido. Sí, está la bendición de Jehová, pero aquí sí me hice rico yo. Con esto sí. Y lo escondió. Entonces, 1, la avaricia; 2, la mentira; 3, el ocultar el pecado. Y luego le vuelve a mentir a Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿no sabes que mi espíritu anda contigo? Donde tú estás, yo estoy. ¿No sabes que somos uno? Somos discípulo y maestro, que tu dolor es mi dolor, que hemos estado juntos, y donde tú vayas, ahí está mi espíritu, ahí estoy. ¿Acaso no te vi? Entonces, vimos 4 casos. 3 de estos casos eran gente que le servían al Señor: Saúl, Sansón y Giesi. Solamente el joven rico, ¿verdad? Pero aún así la sacó del estadio. Entonces, yo quisiera, a modo de comentario, ¿verdad? Porque es un ayuno para comentar algunos de los casos que a usted le llamó la atención, o que el Espíritu Santo le habló, que le llamó la atención de alguno de ellos, o los 4, pero por lo menos para que los hermanos los escuchen
de qué te llamó la atención. Alguno, Vanesita. Alguno. Que te diga, bueno, esto no se hace. Bueno, ninguno se hace. Qué lindo, Gerardito. Ninguna de las cosas se hace. Vale que lo quiero bastante. Pero sí hay palabras claves que uno en el momento te viene. Sí, no, y sí, claro que sí. Y 3 de ellos tienen en común algo. Cuando estábamos leyendo, yo iba anotando ahí. Mentir y ocultar algo. O sea, la mentira es como la parte más visible de lo que iban a ocultar. Es sumamente. Yo le decía la vez pasada en el discipulado, por cierto, que cuando yo llegué a escudriñar la palabra y cuando leí que el padre de la mentira era Satanás, yo dije, no quiero ese papá. No lo quiero como padre. Ni de abuelo, ni de familia siquiera. Y sí puede el cristiano vivir sin la mentira. Sí puede. Si quiere, puede. Tomar la decisión correcta, por ejemplo, en alguna situación. No, hable la verdad, nos decían nuestros papás pequeños, así sea duro para usted, hablar la verdad. Y al tratar de ocultar, porque Sansón, además de que le gustaban las mujeres, le mentía a ella. Entonces esa mentira lo llevó a otra mentira y nunca fue quitada de un solo, fue hasta que ya ella estaba muy afligida, entonces él quería contentarla. Y también a veces los hombres, sí, no solo con las mujeres. Y Samuel, en el caso de Samuel, 1 Samuel, donde está Saúl, mintió en 3 cositas. El primero dijo que había sido el pueblo. El segundo dijo que sí había matado a todos los, o sea, sí había obedecido, sí había hecho la voluntad de Dios. Y tercero, y mintiéndose a él mismo, o sea, engañándose cuando le dijo todo, la palabra todo era todo, ¿verdad? Luego, Giesi, pues, en la vida seguro había visto tanto dinero, tanto oro, 6,000 piezas de plata, de oro, y 10 mudas de vestidos, pues impresionante para él, 10 talentos de plata. Ahí se ve como que eso fue lo que o sea, exactamente. Y bueno, sí, y comenzó ahí, pero terminó justo donde él pensó que nadie lo estaba viendo, en un lugar secreto. Usualmente las cosas, en la Biblia también habla acerca de donde se oculta lo más valioso que tiene una persona, nadie lo encuentra ahí. Y es en el corazón. Las cosas que están arraigadas al corazón y todo el cuerpo se escalofría porque sabe que el Espíritu Santo es así. O sea, usted ahí trata de ocultar, ahí trata de meter, ahí trata de... Pero ahí está la situación. Y se mueve solo cuando usted lo descubre ahí, usted lo destapa ahí está el regalito. Entonces, esas cosas que dice su esposita. Era perfecto en su caminar, pero intachable en todo sentido, como dice ahí, pero había algo escondido en el corazón. No había nada que llamar. Ni aún me dije que ella por... Hacía todo lo bueno, todo lo que... Pero siempre hay, por eso es que la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Solo Dios lo conoce. Yo cuando voy a la presencia de Él, le digo, Señor, examina mi corazón. Abre ese corazón y entra a los rinconcitos que yo, ni siquiera uno mismo sabe que hay cosas ahí ocultas. Y en el caso de Sansón, pues uno ve que, bueno, él venía fallando durante su vida.
quebrantando el mandato, metiéndose con mujeres que no eran permitidas, ¿verdad? Y el enemigo enviaba estocaditas de tiempo en tiempo y él iba mintiendo y metiéndose en cosas no debidas y hasta que llegó el momento, ¿verdad? Porque el enemigo nunca le da a uno un golpe de un solo. Siempre viene poquito a poco, poquito a poco. Él está observando de lejos y hasta que llega el momento donde él espera un momento perfecto, un momento adecuado de debilidad y ahí derriba lo que según él, ¿verdad? Pero sí. ¿Alguna cosa que me haya llamado? Es que nótese, entiendas, o sea, no es que no fallemos al Señor, que no hay ni uno, dice la Biblia, ni a uno perfecto, pero es quedarme con esa imagen, esa barrera ahí y no reconocer que le fallamos, porque la Biblia dice también clarita en su palabra. David le pasó, dice, mientras callé envejecieron mis huesos. O sea, él literalmente estaba muriendo por dentro. Pero ¿qué? Él dice que el que peca y confiesa alcanza misericordia. Si uno de ellos tres o esos cuatro se hubieran dicho, Señor, yo lo hice mal, en serio, Señor, perdóname, no me fallé. Por eso es que David está conforme al corazón del Señor, porque cuando le reveló el profeta que había hecho mal, se dio cuenta que Jehová lo había visto. Y dijo, Señor, perdóname, yo fallé. Ahora límpiame, lávame, sé que eres misericordioso, porque ahí está la clave. Que si le fallamos, tenemos que poder llegar ahí. Sí tenemos tiempo para llegar ahí, pero no. A veces se oculta, se pone una capa, se pone otra capa, otra y otra y otra, y sabe, no, un día no, ¿sí? Y entonces eso es, todos esos tres o esos cuatro hubieran reconocido su falla, papá hubiera alcanzado misericordia, como él dice, alcanza misericordia el que se aparta, confiesa y aparta, alcanza misericordia. Esa es la idea de esta palabra que en esta mañana, ¿verdad? De cerrar toda fiesta, toda puerta. Hoy vamos a orar en esa dirección un ratito más. El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. O sea, uno no tiene que conformarse a lo que uno cree que ya Él hizo. Porque si uno le dice, Señor, ve qué más falta y te entrego todo, como me pasó a mí una vez que yo sentía que ya yo estaba bienísimo, que ya yo estaba lista, ¿verdad? Con alitas y toda la cosa para ir para arriba, según yo. Pero cuando yo le dije, Señor, si hay algo más en mi corazón que yo no sé qué está, arráncalo. Y fue cuando vino las pruebas más duras. Porque Él necesitaba arrancar de mi soberbia, orgullo y un montón de cosas que me estorbaban, estaban estorbando ahí para hacer su obra como Él lo manda a uno, ¿verdad? Y santificándose más. Pastor. Bueno, como ya han comentado las hermanas y Gerardo, son cosas muy delicadas, donde nadie está exento a poder resbalarse, pero por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay personas que, para no hacer excepción de personas, pensamos que estamos firmes, pero simplemente es que pensamos que estamos firmes. Pero ahí no llega la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay dos tipos de personas. Una que está firme, no tiene que pensarlo, está firme y sigue en su firmeza, pero el que piensa estar firme es aquella persona que dice, no, yo estoy bien así como estoy y sigo adelante. No se preocupa por mejorar. Entonces, simplemente piensa pero no actúa. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firme y no lo está, mire que no caiga. O sea,
Hay que estar radicalmente, como ustedes acaban de decir, examinando todos los días si no hay grieta y curar esa grieta. Eso es estar firme, ¿verdad? Pero lo que tú es estar firme, ver la pequeña grieta, como estábamos hablando, y no las cura. Y esas grietas llevan a más grietas más grandes. Y para concluir, cuando el pecado es continuo, la persona se adormece. Y vemos el caso de Sansón. Cuando él le declaró el corazón a Dalila, dice que Dalila lo durmió entre sus brazos. Lo durmió en sus piernas. O sea, ya el hombre estaba descubierto, estaba a la merced del enemigo y adormecido, que no le importaba lo que sucediera. Porque él quería que estaba bien, quería que estaba firme. Y es ahí donde entra la palabra de Pablo, que él pensaba que estaba firme, pero no. Dice que ya le habían cortado las quejas. Y cuando ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, él dice, yo saldré de la misma manera como antes. Pero dice la Escritura, ya él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y eso es lo duro, ¿verdad? Cuando Dios se aparta de nosotros, nosotros creemos que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Yo solamente voy a... Note que solamente hablamos de esos 4 casos, pero si uno lee en Gálatas 5, 16, 5, de ahí vienen todas las obras de la carne, y viene un montón de cosas. Y hay un montón de cosas, eso sin meternos en el alma, sin meternos en sanidad interior, sin meternos en liberación, sin meternos en tantas cosas. Pero quiero terminar con algo, una palabra que se llama orgullo. El orgullo bien puede estar en uno, y uno predicar y servir y cantar. Y voy a decirlo bien bajito para que no suene feo. Voy a decirlo bajito para que no suene feo. Pero si uno predica, ministra, canta, sirve al Señor y tiene orgullo, está más cerca de Satanás que de Dios. El orgullo es un principio satánico, como dijo Vane, igual que la rebelión, la desobediencia. Yo puedo servir y operar en milagros, sanidades y prodigios, pero si hay orgullo, arrogancia en mí, estoy más cerca del diablo que de Dios. Suena un poquito grosero, un poquito brusco, pero es la verdad. Ese es un principio satánico, el orgullo, la rebelión, la altivez, la desobediencia. Nada más que la desobediencia la vemos como que la gente, ¿verdad?, lo quiere manejar a uno y esto que lo otro, manipular, y entonces uno dice, bueno, aquí me justifico, como dijo Juan. Pero vamos a orar, vamos a dejar estos 4 casos. 3 de ellos, como dice Vane, mentira, tenían en común, pero también tenían otra cosa en común: servían a Jehová.